Biblia? Sí, la da de veras, ¿eh? Muy bien, si traen su Biblia, si traen su cuaderno, si traen el corazón dispuesto y los oídos para oír, vamos a iniciar. Acompáñame abriendo tu Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 2, donde hemos estado ahondando en estas verdades. Y como hace 8 días hablábamos, cómo el Señor ha llamado a su iglesia. Estamos tocando esta miniserie de 4 aspectos en los cuales la iglesia debe perseverar. Y hace 8 días aprendimos en Hechos 2:42, que es lo que vamos a leer ahorita, aprendimos que los primeros creyentes de la iglesia primitiva perseveraban en 4 cosas. Y vamos a dar lectura a ello. Hechos 2:42. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hace 8 días aprendimos cómo se debe perseverar en la doctrina, lo cual es sumamente importante, es fundamental, y que si no lo hacemos, la iglesia no va a tener ni pies ni cabeza, no va a tener dirección, no va a tener propósito, no va a tener poder, porque el Señor ha dado poder a su iglesia, ha dado autoridad a su iglesia para ejercer funciones específicas, pero nosotros debemos perseverar en la doctrina. Y el día de hoy vamos a aprender lo que es perseverar en la comunión unos con otros. Y así titulé esta enseñanza: persevera en la comunión con otros. ¿Cómo lo titulamos? Muy bien. Y dicho esto, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor, que tu bendita palabra el día de hoy nos hable, que siga renovando, fortaleciendo, animando nuestras vidas. Padre, el día de hoy sabemos que nos has dado una encomienda como tu iglesia, como aquellos que salvaste, escogiste, que regeneraste y que nos has dado un propósito también. Ayúdanos hoy a entender ese propósito plenamente para que lo podamos ejercer sin obstáculos. Y ayúdanos a que el día de hoy nuestro corazón también pueda sanar. Ayúdanos a hacer luz en medio de tinieblas. Ayúdanos a que como iglesia, dentro de esta comunidad, podamos también desarrollar esta perseverancia en cuanto a la comunión. Ayúdanos a tener en común todas las cosas, a desarrollar unidad, paz y todo esto en un amor ágape, en un amor sacrificial. Ayúdanos, te lo pedimos, y que tu palabra hable a nuestro corazón de manera directa, te lo pedimos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando y no yo. Soy un siervo tuyo para hablar, Señor, tus verdades. Úsame, te lo pido. Y oramos esto todos juntos en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén. Fíjense qué hermoso pasaje. Y perseveraban, vamos a leerlo de nuevo, en la doctrina, número 1, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, número 2, en el partimiento del pan, número 3, y en las oraciones, número 4. Dentro de 8 días aprenderemos qué es perseverar en el partimiento del pan, que sí tiene que ver con sentarse a comer, pero tiene un contexto más allá de los físico, más allá del manjar, que qué rico es comer, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Delicioso, pero trasciende a lo espiritual también. Y dentro de 15 días, con el favor de Dios, hablaremos acerca de perseverar en las oraciones. Así es que vamos a empezar. ¿Qué quiere decir perseverar en la comunión unos con otros? Hace 8 días aprendíamos que perseverar es continuar haciendo algo con un esfuerzo intenso. No es algo que podemos abordar, hermanos, de manera pasiva, y menos cuando se trata de comunión.
Comunión, podemos desglosar la palabra, común, unión, estar unidos en todas las cosas que debemos tener en común. Si tú recuerdas, Efesios capítulo 4 habla una lista de las cosas que debemos tener una sola cosa. Dice ahí que debemos tener una sola fe, ¿cierto? La bíblica, debemos de tener una sola doctrina. ¿Cuál? La bíblica también. Debemos de tener un solo bautismo también. Debemos de tener un solo Dios y Padre, que es en todos y con todos. Y aquí dice que debemos de tener perseverar en eso, en la común unión. Pero debe ser tan intenso, hermano, que se pueda percibir que hay como una fuerza tenaz. ¿Todos saben lo que es la tenacidad? No es obstinación, se parece, pero la obstinación tiene motivos impuros. La tenacidad tiene motivos puros. Es que tú y yo seamos aferrados. Y la pregunta es aquí, si tú tienes claro, si tú has perseverado y te has aferrado a estar en comunión con tus hermanos. Piénsalo y medítalo. No hablo de las relaciones de tu familia, de sangre, tu familia en la carne, en el hogar donde naciste. Hablo de tu familia en la fe. De alguna manera tú puedes percibir que has trabajado, que te has aferrado de una manera intensa. Veía yo en la concordancia bíblica y tiene que ver incluso con un ímpetu inquebrantable. Es decir, que pase lo que pase, yo voy a luchar con todas mis fuerzas para estar en comunión. Ahora, denota tanta intensidad que la raíz de esta palabra, perseverar, ¿sabes cuál es una de sus palabras originales? Y yo se las he enseñado. Kratos. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Hace alusión a qué? Al poder de un cráter de un volcán. Ahora imagínate, a veces usamos el Kratos para otra cosa, ¿verdad? Usamos un ímpetu inquebrantable para quejarnos, para chismear, para murmurar, para juzgar, para romper relaciones y poner el mal a los demás, pero no para tener comunión. Y eso es en la carne antes de Cristo, se supone, y eso es en lo que vamos a trabajar y estamos y vamos a trabajar en tener un ímpetu como un Kratos, como un cráter, para que podamos prevalecer y tengamos comunión, perseverar en la comunión, hermanos. La palabra comunión, ahora vamos a la palabra comunión, no perseverar, porque eso es solo el cómo vamos a perseverar, pero ¿en qué vamos a perseverar? En comunión. Y el origen de esta palabra es una palabra muy conocida también en el medio cristiano, que es koinonía. ¿Cuántos la han escuchado? Vamos a tener koinonía, se refiere, vamos a tener comunión, pero no es convivir, nada más, no es pasar el rato juntos, no es tomar un café. Koinos, que es la palabra raíz, significa lo que es común o pertenecer a un grupo que tienen cosas en común. Pero ya como acabo de decir, no se trata de un evento social, se trata de compartir todo, la vida, la fe, la gracia de Dios, pero de forma íntima, de forma estrecha. Por eso la comunión debe ser fundamental en una iglesia local. Y se debe perseverar en ello. Eso no lo genera solo el pastor. Eso lo generamos todos como iglesia. Porque ahí habla en plural, no dice y el pastor o los ancianos o el liderazgo perseveraba en la comunión. ¿Quién perseveraba en la comunión? Los creyentes, todos. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado a todos y es fundamental para la vida de la iglesia, que los creyentes se reúnan en amor para tener todas estas cosas en común. Amor, fe, ¿verdad? La paciencia, y en medio de nosotros, ¿qué se va a empezar a dar? El fruto del Espíritu. Esa es la esencia de koinonía. Por eso esta palabra comunión, hermano, es una de las palabras más ricas en significado que vamos a poder encontrar. Es una de las más significativas y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también.
Te vas a sorprender ahorita. Ahora, si no es solamente un evento social, ojo con esto, tampoco se está refiriendo a un ritual, porque las relaciones en la iglesia se tienen que dar de forma natural. No es algo impuesto, es algo que se da de forma natural, ¿verdad? Así es de que la pregunta para ti el día de hoy es, después de aprender esto, si tú estás dispuesto a participar activamente, pero de una manera profunda, intensa, impetuosa, para que logremos comunión en nuestra iglesia local. No me respondas, ¿verdad? Eso lo sabes tú y el Señor. Ahora, qué tremendo es que se puede llegar a compartir la vida, hermanos, y no solo la vida espiritual, en aspectos como la fe y la gracia, el amor, ¿verdad? Cosas tal vez un poquito intangibles. Cuando tenemos en común esos conceptos intangibles, ¿a dónde crees que se van a empezar a manifestar? También en acciones tangibles. Tú sabes que los primeros creyentes tenían en común, dice ahí, todas las cosas. Tanto que aquellos que tenían propiedades o que tenían en abundancia, vendían para poder repartir de manera equitativa. Y eso es algo que es parte de la vida de la iglesia también. Vamos a abrir la escritura en Filipenses 2, versos 1 al 2. Filipenses 2, 1 y 2. Y además de estos aspectos materiales que también se compartían, hay otro aspecto que a veces no gusta mucho. Resulta que los creyentes también debemos compartir y tener en común los sufrimientos, los padecimientos y las persecuciones. Y cuando tú y yo tenemos aún eso en común, ¿por qué crees que se da en común que tú y yo somos perseguidos? ¿Verdad? Que tú y yo somos afligidos y que tú y yo vivimos tribulación. ¿Por qué razón se da eso? Porque estamos ¿dónde? Hermanos, sí denme retro. ¿Dónde estamos? Chema, ¿dónde estamos? En el mundo. Si estamos en el mundo, Jesús lo dijo. Tendremos aflicción, seremos perseguidos, viviremos pruebas y tribulaciones. Noticia de última hora, las crisis financieras también atacan a los cristianos, hermanos. También nos afectan. No somos inmunes a las crisis financieras. ¿Sí sabía eso? Las enfermedades también. Las pérdidas. De hecho, lo veíamos hace 15 días, fue. Sí, ¿verdad? 15 días. No me pertenezco, fue la prédica. Que ni nuestra vida la tenemos asegurada. Y este pasaje de Filipenses llega muy adecuado cuando entendemos que como iglesia también compartimos los sufrimientos. Mira qué dice el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, ¿por qué? Porque los creyentes sufrimos. Ojo, no nos victimicemos tampoco, ¿verdad? Ay, cómo sufro. El síndrome de Demóstenes. Esa era mi época. Hoy se victimizan, dice la hermana Caro. En nuestra época era Demóstenes, el de Don Gato. ¿Cuántos se acuerdan de ese gatito? ¿Qué decía? Todo el tiempo. Sufro, sufro, sufro. Y ahí andaba el... No es el creyente que se victimiza. No, es que de verdad sufres por el evangelio. Por el evangelio. ¿Y qué se necesita? Consolación en Cristo. Necesitamos consuelo de amor. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Porque sería muy insensible de mi parte. Pastor, fíjate que sufrí. Y empiezas, primeras 3 palabras y ya te quebranta tu corazón. Y yo nada más te me quedo viendo así de, ok, hermano, sí, ok. Pues yo creo que necesitas madurar. Ve y ora con el Señor y que Él te consuele. Órale, vámonos, que tengo ocupaciones. ¿Cómo te sentirías? De hecho, no solo el pastor
o los ancianos, los hermanos en la iglesia somos el vehículo que el Señor usa para traer consuelo, para consolar en amor a nuestros hermanos. Para eso existe la iglesia. Para eso estamos presentes aquí. Y después dice, si alguna comunión del Espíritu, subráyalo ahí, ojo con esto, si alguna comunión del Espíritu. Y luego dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, coinonía es estar de acuerdo con el otro, porque estamos unidos en el mismo propósito. Y si tú eres parte de una iglesia local, esa iglesia local tiene un propósito. Y tenemos que aprender a darle sentido a ello. Primera de Corintios, capítulo 1, vamos ahí. Mira qué tremendo esas cosas que se hablan allí, ¿verdad? Las vamos a juntar, lo que vimos en Filipenses, lo vamos a juntar con Primera de Corintios. Y ahorita vamos a sacar una pequeña lista de cosas que también debemos tener. Comunión. Estar unidos en el mismo propósito. Primera de Corintios 1, verso 10. ¿Ya estás ahí? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, número 1, que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto, hermanos, está implicando que también vamos a servir al otro, que vamos a empezar a tener por la cercanía una interacción entre nosotros. Y eso implica que tú vas a empezar a ser útil y a servirle al Señor a través de servirle a tu hermano. Y cuando eso suceda, el apóstol Pablo nos da directrices. Ahora vamos a juntar Filipenses que acabamos de leer con Primera de Corintios. Y ahí, ¿sabes qué está implicando? Que tengamos el mismo propósito, número 1, que tengamos el mismo amor. Luego dice unánimes, el mismo ánimo. No siempre estamos todos de buen ánimo, pero hay que perseverar para que todos tengamos el mismo ánimo, que tengamos el mismo sentir, que tengamos incluso el mismo lenguaje. Dice que habléis una misma cosa, el mismo lenguaje, la misma manera de hablar, ¿verdad? Porque hay personas que hablan de verdad a veces muy negativos. Hermano, ¿cómo te sientes? Hermano, como si estuviera el cuarto caballo del Apocalipsis. Dices, caray, ¿eso cómo será, verdad? Siento que el Señor ya desató el último sello sobre mi vida. Muy negativo todo. Tenemos que hablar la misma cosa también. Y luego dice, la misma mente y el mismo parecer. Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar con la iglesia? Que somos tú y yo. Se va a venir abajo. Se va a venir abajo. Y aquí viene la parte importante porque, hermanos, la única manera de lograrlo, la comunión me refiero, es que nuestra coinonía con los demás se base en ¿qué crees? La única manera de lograr permanecer firmes y constantes en la comunión unos con otros es permanecer en coinonía con el Señor. No hay otra manera. Y ahí parte todo. ¿De dónde parte todo? De la comunión con Dios. Si tú no estás teniendo comunión con Dios, no vas a estar en una misma cosa, porque vas a empezar a tener tu forma de pensar. Y generalmente, hermanos, nuestra forma de pensar cuando no tengo comunión con Dios es contraria a su palabra. Bueno, no, generalmente no, siempre. Siempre. Siempre que yo no estoy alineado a Dios, voy a estar fuera de sus lineamientos, obviamente. Y vale la pena redundar en ello. Mira qué dice Primera de Juan, capítulo 1. Y velo de esta manera. Para tener comunión con mis hermanos,
Debo tener primero comunión con Dios. De ahí parte todo el asunto. Esto es muy lógico, es muy intuitivo y está en su palabra. Vamos a ver qué dice. Primera de Juan capítulo 1. Vamos a leer versos 3, 6 y 7. Esos versículos salteados. ¿Ya están ahí? Primera de Juan 1, 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y mira, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿Quién está escribiendo este versículo, hermanos? Juan. ¿Él quién era? Apóstol. Además de ser apóstol, era del grupo de los 3. No que Jesús escogiera 3 exclusivos de los 12, pero había 3 que sobresalían. Y él estaba entre uno de ellos 3. Porque Juan era... Sí, pero es que iba a decir algo. Era el... Voy a decir así, era el hostigosito. El meloso. El que estaba ahí, así con el Señor. Ahí pegado. El que se reclinaba, el que su lenguaje del amor, ¿verdad? De los 5 de este gran libro maravilloso, si no lo han leído, cómprenlo. Su lenguaje del amor era el contacto físico. Y ahí estaba, ¿verdad? Con el Señor. Y él dice, lo que hemos visto y oído, se está refiriendo a lo que él como apóstol experimentó con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús vino a tener un grupo de discipulado, discipuló a 12, pero ¿cómo crees que habrá sido? ¿Habrá habido comunión allí? ¿Se habrá procurado la comunión? Por lo menos de parte del Señor, que era el maestro, sí. Sí. Hay estudiosos, ¿verdad? Y lo hemos oído a lo largo de muchas predicaciones, que los 12 hombres que estaban allí puestos era imposible que se llevaran bien, cultural, política y religiosamente. No era posible, aunque eran de la misma nación. Imagínense aquí, no habemos 12, habemos poquito más. Y es imposible que nos llevemos bien, a no ser que tengamos comunión con el Señor. Si escuchaste eso, es imposible que nos llevemos bien, amado, a no ser que tengamos comunión con el Señor. Imposible. Dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Juan está diciendo, yo vi y oí cosas. ¿Cuándo? Cuando estuve con el Señor Jesús. Y eso mismo yo se los transmito a ustedes, para que también ustedes tengan comunión conmigo. Pero lo que en realidad Juan está queriendo decir, y él lo aclara, y nuestra comunión, no dice nuestra, refiriéndose a nada más la de Juan. Se está refiriendo a yo, Juan, con ustedes, todos juntos tenemos una comunión verdaderamente ¿con quién? O sea, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Verso 6, vamos a saltarnos ahí mismo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Él no anda por las ramas, Él dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí viene aquello que nos une, ¿va? Esa frase que siempre decimos, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué nos hace hermanos en la fe? Porque en la carne tienes hermanos de sangre, ¿sí o no? Así se usa. Así se usa la frase. En la carne tienes hermanos de sangre, ¿sí o no? Chema, ¿quién es tu hermano de sangre? JP. Andrea, ¿quién es tu hermana de sangre? Raquel. Pero en la fe también tenemos hermanos de sangre. ¿Saben por qué? Porque aquí dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. A todos nos ayudó a quitar el obstáculo que era el pecado, y gracias a eso somos sus hijos en la fe. Entonces también somos hermanos de una sangre, o por una sangre,
mejor dicho. Mira Filipenses 2, vamos a regresar ahí. Filipenses 2:1. Ya estábamos ahí hace ratito y vamos a releerlo. Dice, por tanto, ¿te acuerdas que te dije que subrayaras aquí una palabrita? Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación, ¿en quién? En Cristo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión, y hasta ahí vamos a leer. ¿De quién? Del Espíritu. ¿Con quién debemos tener primero comunión para poder tener comunión con los demás? Con el Señor, por medio de su Espíritu. Ahora vámonos al Antiguo Testamento. Ahora no abarqué todo lo que tiene que ver con comunión en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento pone este concepto de comunión igual de una manera preciosa y extraordinaria. Mira qué dice, vamos a ir buscando Salmo 25:14. Ahorita lo leemos. Fíjate cómo dice. Bueno, primero vamos a dar una explicación. Cuando nos enfocamos en el Antiguo Testamento, hermanos, pensamos y en nuestra mente, acuérdate que hay creyentes que quieren dividir la enseñanza del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y quieren dividir incluso la personalidad y el carácter y los atributos de Dios. Y no se puede. No hay un Dios en el Antiguo y un Dios diferente en el Nuevo. No lo hay. Es el mismo Dios y lo dice su palabra. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no cambia y sus palabras no cambiarán. El Nuevo Testamento es una revelación y un cumplimiento del Antiguo y están perfectamente interrelacionados y no los podemos seccionar en nuestra mente. Y cuando tocamos el Antiguo Testamento en cualquier concepto, cualquiera, porque también encuentras la gracia en el Antiguo Testamento. Eso no es algo nada más del Antiguo Testamento. También encuentras la fe en el Antiguo Testamento. De hecho, Abraham fue justificado por medio de obras, por medio de fe. Y fue fe salvífica. Hebreos 11 lo explica. Así es de que la Biblia está unificada, aunque tiene una separación, Antiguo y Nuevo, es una misma Biblia y es un mismo Dios. No es diferente el Dios del Antiguo al Dios del Nuevo. Y el Antiguo entonces, el Antiguo Testamento nos va a dar un panorama muy amplio respecto a la palabra comunión. En hebreo, como no es griego, la palabra koinonía, en hebreo es la palabra yahad. Así suena, yahad, creo. ¿Ah? Pero así se escribe al menos. ¿Qué significa? Unidad o la vida en común. Y sería como la palabra equivalente. Y este término, ¿sabes cómo se traduce? Como juntos en unidad o como uno solo. Y viene de otra raíz, ahad, que significa también uno. Ahora, este concepto, hermanos, porque tú sabes que tanto el hebreo como el griego tiene definiciones muy amplias, ¿cierto? Aquí en México, si tú vas a la raíz de la palabra mango, mango significa fruta amarilla, ¿verdad? Nada más. Que le hemos dado otra acepción, no quiere decir que es aceptado por la Real Academia, ¿verdad? Cuando dicen, ay, soy un mango. Y más cuando dicen petacón, ¿verdad? Realmente mango petacón no significa persona con protuberancias. ¿Ah? No, significa fruta. Pero en el hebreo y en el griego sí, las definiciones son muy amplias, muy vastas. ¿Y qué está expresando esta palabra? Yahad, tanto la dimensión y la práctica comunitaria. O sea, estar física y espiritualmente en el mismo lugar con el mismo propósito. Eso significa estar en completa armonía o actuar como un solo cuerpo. Ahora sí vamos a ver Salmos 25:14. Con este concepto yahad, porque ahí se está usando. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará
conocer su pacto. ¿Con quién empieza la comunión entonces? No con el pueblo. La comunión empieza con Dios. Hermanos, esta palabra también significa secreto o intimidad. Y si tratáramos de intercambiar un poquito las palabras, fíjate, el secreto íntimo, y por eso se añade ahí comunión íntima, porque está diciendo la intimidad con el Señor, ¿verdad? Solamente se puede dar con aquellas personas que le temen, dice, y a ellos les revelará o les hará a conocer su pacto. ¿Cómo el Señor se va a revelar a una persona que no quiere conocerlo, que no quiere amarle, que no quiere obedecerle, que no está dispuesto a morir a su vida terrenal, a su pecado, a su carne? ¿Cómo? No se va a poder. Entonces esta palabra comunión en el hebreo es algo realmente como algo muy personal, como algo muy exclusivo incluso. Proverbios 3:32 también habla de esto. Y ahí sí pone el contraste más claro que de lo que lo hace en el Salmo 25, verso 14. Mira, Proverbios 3:32. Ahí, poquito adelante, ya estás ahí, dice, porque Jehová abomina ¿a quién? Al perverso, mas su comunión íntima, vuelve a usar la misma palabra, es con los justos. Ahora, dejando ya en claro esto, entonces vamos a la cuestión práctica. Yo ya estoy teniendo comunión con Dios, verdadera comunión con Dios, y eso implica dejar el pecado, dejar el mundo, dejar la carne, ¿vale? Esa es la comunión verdadera con Dios. Una vez que dejo eso y entro en un proceso incluso de perfeccionamiento y santificación, porque ya sé que no lo voy a hacer perfecto, pero al menos ya no practico el pecado. Esa es la diferencia. Que sí seguimos pecando, pero ya no practicamos el pecado. Es muy diferente, ¿vale? El que peca porque quiere seguir pecando o al que peca porque está en un proceso, ¿vale? Seguimos. Primera de Juan 1:7 para entonces ver la comunión ya con otros. Mira qué dice la carta de Juan. Y él lo dice, ¿y sabes por qué lo dice? Porque Juan fue testigo de primera mano de ver cómo uno de los 12 tuvo un desliz. Y cuando usamos esa frase, hermano, un desliz, pensamos que bueno, tuvo un desliz, pero bueno, ya se levantó y no. Aquí tuvo el desliz. Y ese fue Judas. Un desliz que fue el único desliz y que lo llevó a la muerte. Me refiero espiritual. Él siendo testigo de esto y dándose cuenta, ¿verdad? De que a pesar de que estuvo con Jesús, fue discípulo de Jesús, fue uno de los 12, pero no alcanzó salvación. Por eso Juan escribe de esta manera. Dice, pero si andamos en luz, verso 7, primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ven el orden? Si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué está implicando allí? Que estamos con Él. Es obvio que estamos en luz porque Él está en la luz. Entonces estamos en el mismo lugar. Tengo comunión con Él. Entonces, por consecuencia, tenemos comunión unos con otros. Hermanos, lo que refleja una comunidad que persevera en la comunión es justamente esto. El amor, porque Juan es el discípulo del amor. Y tenemos que darle sentido a esa palabra en toda su extensión, en toda, desde el extremo de la ternura hasta el extremo también de la disciplina bíblica, que sigue siendo con ternura, es una sola cosa, lo hemos hablado. Porque la disciplina bíblica es dura, tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos, nuestra iglesia ha experimentado procesos de disciplina.
en donde se tuvieron que expulsar hermanos, o hay hermanos en disciplina, o hubo hermanos en disciplina, y estamos en ese proceso. Tú lo sabes, lo hemos experimentado como iglesia, y no es fácil y es duro, pero si no hay amor, y no hay un contexto de amor, entonces sí estamos perdidos. Vamos a encontrar muchos ejemplos en la Biblia de cómo debería ser la coinonía si estudiamos la frase unos a los otros. ¿Cuántos han oído versículos que dicen, haz tal cosa los unos a los otros? ¿Sí se acuerdan algunos? ¿Qué nos ordena la palabra? Que nos honremos los unos a los otros, que nos aceptemos, que nos sirvamos en amor unos con otros, ¿verdad? Unos hacia otros, que seamos amables, compasivos unos con otros, que nos amonestemos, que nos animemos, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras unos hacia otros, que nos perdonemos unos a otros, que confesemos nuestras ofensas unos a otros, que oremos unos por otros. Está plagado la palabra de estas directrices que el Señor nos da. Y esas son evidencias de una iglesia bíblica, una iglesia que persevera en la comunión. ¿Sale? Ahora, para finalizar, vamos a ver el Salmo 133. Porque este salmo nos ilustra de una manera preciosísima, no preciosa, preciosísima, cómo debe ser la comunión. Ya sea yahad o koinonía, la que tú quieras, pero es la misma, ¿vale? La comunión en la cual debemos perseverar. ¿Ya estás ahí? Es un salmo muy famoso también. Es un salmo muy famoso y vamos a leerlo. ¿Ya están ahí? Se lee mucho en las reuniones al inicio. ¿Cuántos recuerdan cuántas veces se ha leído este salmo aquí? ¿Hoy? Fíjate, sin saber, es que como llegué 3 minutitos tarde, ya no lo escuché. Discúlpenme, hermanos. Sí, también llego tarde. Ay, ¿qué espero? Que sean pacientes conmigo, ¿verdad? Y me perdonen. Porque yo he sido muy paciente con todos ustedes. Creo que es la primera vez que llego tarde o la segunda. Bueno, dice Salmo 133, todo completito, es muy corto, pero es hermosísimo, fíjate. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, se está especificando que es un óleo, pero no cualquier óleo. ¿A qué óleo se está refiriendo? Al aceite de la santa unción, que se derramaba sobre la cabeza del sumo sacerdote cuando fue ordenado. ¿Cómo sé? El Salmo lo está especificando. No está diciendo que es un óleo. Había muchos óleos antes. Los famosos perfumes. ¿Sí sabían o no? Ese perfume de nardo puro dentro del alabastro que la mujer derramó sobre los pies de Jesús era un óleo. Eran esencias a base de aceites. ¿Sale? Pero este óleo estaba prohibido que lo usaras para uso común. No lo podías hacer. La fórmula era exclusiva. No la podías usar para tu uso personal. Era solo para sacerdotes. Y ahí dice sobre la barba. No la barba del güero o de Rogelio, ¿verdad? No, sobre la barba de Aarón, dice allí. Ahora vamos a explicarlo rápidamente. ¿Cómo inicia el Salmo? Dice, mirad, eso es lo primero, y con signos de admiración. Mirad, ¿sabes qué significa cuando nos está diciendo mirad? Es presta atención, pon atención en esto que estamos a punto de hablar. O sea, que es algo visible. Cuando dice mirad, es que vamos a poder ver con nuestros ojos físicos esta manifestación. Dice, miren la unidad. Miren la koinonía, miren la yahad que se da entre los hermanos, porque ahí dice
qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mírenlo, pálpenlo, porque la unidad no debe ser una teoría en la iglesia, hermanos. Debe ser no debe ser tampoco algo invisible. Es algo que se debe notar. Algo que podemos y debemos palpar en la forma en la que nos tratamos. Así es como se debe ver. Y luego usa dos palabras para describir esta manifestación. Dice que es bueno y que es delicioso. No sé a qué cosas tú le llamas delicioso, ¿verdad? Pero cuando yo abrazo a alguien, tiene que ser un abrazo delicioso. ¿Cómo es? Con amor puro, honesto, no ese abrazo así de que le vas a encajar el puñal por la espalda, sincero, apretado, no así decir, ya suéltame, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay amor. Y esto es para muchos a veces un trabajo, ¿verdad? Sobre todo los que su tanque de amor no es el contacto físico. Y está bien. Pero bueno, al menos acostúmbrate a que cuando el pastor te va a abrazar va a ser bien. ¿Vale? Pero dice bueno y delicioso. ¿Sabes que la palabra bueno en el original se refiere a algo moralmente correcto? Está implicando algo moral. Algo correcto, algo que es útil. Y la palabra delicioso simplemente se refiere a algo que es placentero, dulce o agradable. Entonces, estas dos palabras que están complementando nos enseña que la unidad es tanto un deber, porque es moralmente correcto, es un deber, es bueno, pero además es un deleite, es delicioso. Y luego dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué está describiendo la consagración de Aarón como sumo sacerdote? Ahora, ¿tú sabes que este aceite de la unción no se vertía en gotitas o a cuentagotas? Así de, no, usa poquito porque se nos va a acabar. Era así. Era vasto, era abundante, tan abundante que ¿qué pasaba cuando caía todo el aceite vertido sobre la cabeza de Aarón? Chorreado sobre su cara, sus barbas y ¿qué dice allí? Hasta sus vestiduras. Empapaba su barba y su ropa. Detalle curioso, hermanos. Justo inmediatamente después de su barba, y sobre las vestiduras que tenía Aarón aquí. ¿El qué? El efod, el pectoral. ¿Y qué tenía? Tenía ahí engastadas 12 piedras preciosas. ¿Alguien se la sabe? ¿No? ¿Y qué representaban las 12 piedras preciosas? Las 12 tribus de Israel. ¿No te parece esto curioso? ¿Cuál es el significado espiritual de esto? Sí hay un significado espiritual. No es que redunde, sí hay. Esas eran las figuras de la verdad espiritual. ¿Qué se estaba representando allí? Que la presencia del Espíritu Santo iba a descender. ¿A través de quién? A través del sumo gran, aquí voy a agregar, gran sumo sacerdote, ese es Cristo. Y que a través de Cristo se iba a fundar la iglesia y que esas 12 piedras que antes representaban al pueblo de Israel, ahora representan a la iglesia de Cristo. Y así como la bendición caía y la unción caía, la presencia de Dios sobre esas tribus, el pueblo escogido de Dios, esa misma unción, esa misma presencia, esa misma bendición cae sobre su iglesia. Y hay una palabra importantísima allí. Porque ¿qué está descendiendo simbólicamente en ese aceite de la unción? Su Espíritu Santo, su santidad. Y por eso debemos estar en unidad y en comunión y en amor. Porque si no hay eso va a haber pecado. Tiene que ser en santidad porque su Espíritu Santo habita en los santos.
Sí nos cobra sentido. Pero hay una palabrita interesante ahí. Dice, desciende. ¿A qué se refiere con esto, hermanos? Desciende. O sea, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la unidad no la fabrican los seres humanos. La comunión no es algo que se puede fabricar en base a programas que diseñamos. Vamos a crear un grupo de jóvenes para que sean más unidos. No, chavos. Tienen la presencia del Espíritu Santo. Tengan comunión. No necesitan un campamento. Inventamos programas para querer sustituir, ¿verdad? Queremos hacer de manera, ¿cómo se dice esto? Cuando es simulado, cuando es, queremos usar métodos artificiales, gracias Chema, queremos usar métodos artificiales para dar una apariencia de que hay realidades espirituales manifestándose en la iglesia. Y mismo pasa, ¿verdad? A veces con la alabanza, la adoración. Vamos a echar humo. Sí, para que se vea la nube de la gloria de Dios. ¿Cuál nube? Es humo y huele horrible y no te deja ni cantar. Yo no sé por qué lo echan, les hace peor a la voz. Hay las luces para que se vea como que es el Espíritu Santo. No. Medios artificial, no. O sea, y mira, me gusta ese rollo. Lo disfruto de vez en cuando. Pero no va por ahí el tema. Igual no podemos simular la unidad en la iglesia con apariencia. No se puede. No es algo que se produce en nosotros por iniciativa. Es algo que desciende del cielo. Y por eso es necesario tener comunión con el Señor. Y así como el aceite de esa unción perfumaba todo el ambiente cuando era derramado, hermanos, nuestra comunidad unida, llena de su presencia, tiene que esparcirse, se tiene que oler en nuestro entorno, nuestros testimonios o el testimonio agradable de la iglesia, de que hay amor en medio de nosotros. Y por último, como el rocío del Hermón. Híjole, estudiar esto es fascinante, me pudo encantar. Dice, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Alguien sabe a qué se refiere con el rocío del Hermón? No se sientan mal, yo tampoco sabía. Para eso los pastores estudiamos, ¿verdad? Para compartirles cosas que uno tampoco sabe, porque no lo sabemos todo. Bueno, resulta que Hermón es un monte. Y resulta que Hermón es el monte más alto de esa zona. El más alto. 2,154 metros, me lo aprendí. Está altito el monte. ¿Y qué crees que pasa como con cualquier monte alto? ¿Qué hay en el pico de ese monte? No, nieve, nieve. El monte Hermón está lleno de nieve. Y hasta me metí a buscar fotos. Hay fotos del monte Hermón. Hasta ahí hay una pista de esquiar. Ya hay. ¿Dónde esquían en Estados Unidos? Hay un lugar famoso. En Aspen. Bueno, acá es Hermón. Vamos a Hermón a esquiar. Está lleno de nieve el monte Hermón. ¿Pero dónde crees que está? Al norte. Hasta arriba está el monte Hermón. ¿Dónde crees que están los montes de Sión? Sión, ¿dónde es Sión? En Jerusalén, hasta abajo, al sur, hasta abajo. Esto es fascinante porque aquí dice, como el rocío del Hermón, porque resulta que, hasta aprendí geografía, resulta que la nieve de los montes provoca rocío. Y el rocío de los montes baja y todo lo que está alrededor del monte se llena de frescura. Así de, qué rico, como dice Raquel. Ahora imagínate un monte alto con nieve en medio de toda una zona desértica, porque los que saben, toda esa zona es muy árida. Pero en el monte Hermón no. De hecho, todo el rocío lo que hace es que también provoca que se sienta fresco y que las temperaturas sean más adecuadas y hay más zonas verdes. ¿Sí está claro esto?
Pero después, tratando de averiguar esto, resulta que el rocío es imposible que viaje distancias tan largas. ¿Sabes cuántos kilómetros hay del Monte Hermón a los montes de Sión, específicamente Jerusalén? Poquito más de 200 kilómetros. El rocío no viaja tanto. ¿Qué está haciendo el salmista? Es una metáfora poética nada más. Físicamente no pasa, es imposible. No se puede, no sucede ni ha sucedido, pero es una metáfora. Lo que está haciendo el salmista está diciendo que ese rocío del Monte Hermón pueda bajar y refrescar. Pero ¿hasta dónde? Si tú ves la distancia del Monte Hermón a los montes de Sión, resulta que es prácticamente casi toda la tierra prometida donde se estableció Israel. Entonces, ¿qué está diciendo metafóricamente? Que esa frescura de la comunión y la unidad y el amor fraternal que se tiene por la presencia del Espíritu Santo en ustedes, cubra todo el pueblo, lo refresque. ¿Cuándo? En tiempos de desierto, en tiempos de sequedad, en tiempos de tristeza, en tiempos de escasez, en tiempos de dolor. Vamos a poder ser refrescados con ese rocío abundante, porque es su presencia, es su Espíritu Santo rociando nuestras vidas, hermanos. Y esa realidad se puede manifestar físicamente en nuestras iglesias. Que a pesar de las distancias, que a pesar de la sequedad y a pesar del desierto árido, nuestra vida va a tener refrigerio espiritual, va a tener fuerzas y frescura gracias a la armonía y al amor que se percibe. Y dice después, porque allí, o sea, allí donde, no dice allí en la persona, es ahí en el lugar. Porque Dios no quiere traer comunión solo a tu vida. Es imposible, no eres solitario. Por eso Dios quiere traer su comunión en el lugar, no en una sola persona. Dice allí donde Dios envía la bendición, no en un individuo aislado o no solo en medio de un conflicto, sino donde estamos habitando todos juntos en armonía. Eso dice el Salmo. Ahí envía ¿qué? Dos cosas, con eso acabo. Bendición y te va a sorprender que dice y vida eterna. Hermanos, donde hay unidad siempre estará la bendición. Siempre. Y número 2, el resultado final de la comunión. El resultado final. No solo es pasarla bien hoy. No es solo pasarla bien unos años, los años que llevamos como iglesia local, no. Sino es que podamos tú y yo experimentar un anticipo de la vida eterna en la cual ya andamos, en la cual ya vivimos. Tú y yo, aunque tenemos un cuerpo que se va a morir, tú y yo ya tenemos vida eterna y ya estamos en la vida eterna. El Señor Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Conoces ya al Señor? Sí, ya estás en la vida eterna. Ya nada más te van a cambiar de cuerpecito, pero ya estás en la vida eterna. No vas a morir espiritualmente. Ya vives por la eternidad. Gloria a Dios. Entonces, qué hermoso es entender esto. Anota 2 Corintios 13:14 y es en lo que vamos a ahondar estas semanas, estos meses por venir y tratar de ser obedientes al Señor. Mira qué hermoso, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 3 cosas, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. ¿Y qué decimos la iglesia? Amén. Estaremos perseverando no solo en la doctrina, como aprendimos hace 8 días, sino ahora en estas cosas, gracia, amor y en la comunión del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el amor que has derramado en nuestros corazones y gracias por la gracia abundante,
también derramada sobre tu iglesia. Gracias porque a través de estas enseñanzas de tu palabra y de esta metáfora en este salmo precioso podemos entender cómo quieres hablarnos, transformarnos, usarnos y cómo quieres que tu iglesia manifieste la comunión, el amor, la unidad, la armonía, y es algo en lo cual estamos dispuestos a perseverar. Hoy oramos y te pedimos con todo nuestro corazón que esto pueda suceder, Señor, en medio de nosotros. No solo que seamos baluartes de la verdad, como aprendimos hace 8 días, defendiendo tu doctrina, sino que ahora también, Señor, seamos baluartes, que luchemos y defendamos la comunión contigo y con nuestros hermanos en nuestra iglesia local. Sin ti es imposible, Señor, te necesitamos y reconocemos nuestra incapacidad. Por eso pedimos, sigue obrando en nuestras vidas, que tu palabra siga sanando nuestro pasado, siga, Señor, quitando traumas, siga quitando errores del pasado, siga quitando cargas que aún traemos en nuestra vida. Y Señor, todo esto sabemos que tú lo quieres hacer porque no solo quieres que nos edifiquemos entre nosotros, sino que edifiquemos a otros que no te conocen aún, pero que vendrán respondiendo al llamado del evangelio, aquellos que tú salvarás, que tú, Señor, traerás para que te conozcan y sean tus hijos también. Hoy te lo pedimos, úsanos como iglesia y que esta palabra la llevemos a nuestras vidas y a nuestros corazones. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.